Salud Preventiva, Proyecto PRINCONSER de Salud Universal. Presentaremos esta vez algunas reflexiones acerca de la salud preventiva, tomando en cuenta que estamos viviendo una era de grandes cambios que ocasiona en el ser humano el estrés continuo. Ya sabemos o tenemos algunos datos acerca de las consecuencias del estrés. Entonces, vamos a presentar aquí como primer dato eh, sobre la enfermedad del desgaste profesional. Y dice, en el año 2019, la Organización Mundial de la Salud reconoció oficialmente como enfermedad el burnout o desgaste profesional que repercute negativamente en la salud física o mental. Pero miren, no es solamente en los profesionales, sino también tenemos la población mundial. Según el Índice Global de Emociones del año 2021 de Gallup, es una institución que hace un estudio y arroja este resultado. El 40% de los adultos del mundo padece de estrés. Y este ya es un problema mundial. Y tenemos un dato desde la ciencia. No, estos son datos estadísticos, pero vamos a encontrar una explicación en la ciencia. Y tenemos aquí, para entender mejor esta ley, la enfermedad está considerado por este autor como programa biológico especial. Y dice en su primer criterio de la primera ley biológica en la página 46 de su libro, todo programa especial, biológico y sensato se origina por un síndrome de Dirkhammer. Aquí está diciendo toda enfermedad se origina por un síndrome de Dirkhammer. Ahora, ¿qué es este síndrome de Dirkhammer? Dice, equivale a decir por un shock inesperado extremadamente agudo, dramático y vivido con sentimiento de aislamiento que se produce al mismo tiempo o casi al mismo tiempo en los tres niveles, psíquico, cerebral y orgánico. Vamos a entender este shock inesperado como un problema y todo problema es mental. ¿Ya? Entonces, aquí estamos ya tomando en cuenta de que toda enfermedad tiene un origen mental. Los problemas son mentales y el hombre continuamente está interactuando en la vida con problemas. Como decir, la vida es un problema o el problema es parte de la vida. Podemos decir así. Entonces, cuando aquí nos dice que un problema fuerte puede tener impacto no solamente en la parte psíquica, sino también en el cerebro y en el organismo. Esto ya es un gran aporte como para poder entender mejor el problema del estrés y sus consecuencias, porque de todas maneras va a terminar un problema fuerte en una enfermedad. Ahora, vamos a presentar un hecho más contundente, porque aquí dice, el 95% de la población mundial tiene una educación desfasada del siglo XXI, es decir, no estamos preparando al ser humano para afrontar los problemas globales, no de nuestro tiempo. Entonces, ¿esto que va a originar? Un conflicto con la realidad. Y este conflicto con la realidad también es una causa de estrés, porque el estrés es justamente cuando el ser humano va en contra de las leyes de la naturaleza. De lo contrario, cuando uno va de acuerdo a las leyes de la naturaleza, no hay desorden, no hay conflicto, sino todo es armonía. Y tenemos otro dato, el 95% de la población mundial tiene problemas de salud. Esto ya es un gran problema, pues. Así no podemos alcanzar la salud universal. Entonces, los problemas de la educación se están reflejando aquí en los problemas de la salud. Bien, si esto es así, vamos a encontrar una explicación más profunda en el plano ontológico, porque una cosa es la ciencia, otra es la epistemología y otro nivel es la ontología. Entonces, vamos a volver a los principios, a los fundamentos de la naturaleza.
porque el ser humano es nuevo en la tierra, es nuevo en la naturaleza. Por lo tanto, tiene que entender mejor cómo funciona la naturaleza, cómo funciona el universo, para ver si está encajando o se está integrando adecuadamente a este orden o está yendo en contra de las leyes de la naturaleza. Por lo visto y por los resultados que estamos viendo, va en contra de las leyes de la naturaleza, pero esto se puede corregir. Por eso el ser humano tiene inteligencia, tiene razonamiento, puede reflexionar y puede rectificarse. Entonces tenemos aquí la esencia universal. ¿Qué es la esencia universal? Es la unidad de la energía y la materia. No es solamente la unidad, porque si no, el mundo pues estaría detenido, sin movimiento, sin interacción, sin cambios. Esta esencia universal está en continua transformación, es decir, la energía y la materia se están transformando mutuamente. Esta mutua transformación determina un resultado, el equilibrio, la simetría entre la energía y la materia. ¿Y por qué estamos viendo este punto aquí? Y para poder entender mejor el estrés, ¿no? La enfermedad, porque el estrés o la enfermedad y cualquier problema del ser humano se explica aquí en esta esencia universal. Así tan simple y sencillo como podemos ver energía y materia, aquí nos está presentando la simetría, es decir, el equilibrio. Entonces, hay un equilibrio o una igualdad entre la energía y la materia en el universo, en la naturaleza. Y nosotros somos parte de esa naturaleza. Y también en la fórmula de Einstein ya se ve, ¿no?, la evidencia de que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. No hay otro elemento adicional. O sea, hay una equivalencia entre energía y materia. Entonces, esta interacción continua va a mantener el equilibrio. Y en los casos en que no se mantiene el equilibrio, ahí aparece el desequilibrio. Así de sencillo es el tema. Por eso la enfermedad es un desequilibrio, pero nosotros podemos corregir si entendemos esta esencia universal. Vamos a presentar de otro modo. En este punto que estamos viendo, tenemos aquí la mente y el cuerpo. Es decir, la mente que representa la energía y el cuerpo que representa la materia, que debe conservar el equilibrio, la simetría. O sea, la salud universal significa el equilibrio entre la mente y el cuerpo. Si hay un desequilibrio, entonces lo vamos a traducir como enfermedad. Pero allá ya estamos viendo que un autor está considerando la enfermedad como un programa biológico especial. Bueno, al margen de todo ello, aquí lo que nos importa es que debe existir un equilibrio entre la mente y el cuerpo constantemente, hagamos lo que hagamos. Pero esto no está pasando en la vida moderna, porque la modernidad se caracteriza por el materialismo. Ahí está el gran problema. Entonces no consideramos la mente como el elemento principal, ¿ya? Y no lo entendemos. Claro, entendemos muy bien el cuerpo. Todas las disciplinas, las ciencias han abordado el organismo, es decir, la parte material del organismo, pero hemos descuidado la mente. Pero vamos yendo un poco más. Aquí la causa del estrés se va a dar de esta manera. Continuamente nosotros estamos interactuando con diferentes formas de energía y la principal forma de energía para el ser humano es la información. Información que puede ingresar por los órganos sensoriales, la vista, el oído, en forma de palabras, en forma de conceptos, en forma de hechos o en forma también de actividades que continuamente estamos realizando. Entonces, según la esencia universal, la energía debe transformarse en materia y eso es lo que ocurre en el cerebro.
la energía, o sea, la información se transforma en materia dentro del cerebro. Hasta ahí está cumpliendo muy bien el cerebro su función, pero la actividad, el sentido de la vida que le damos nosotros va a causar este desequilibrio. La cantidad de información que recibe el cerebro queda ahí. No hacemos el siguiente paso, de acuerdo a la esencia universal. El siguiente paso sería transformar la, de la materia nuevamente a la energía. Entonces, esa energía que no se ha transformado se va a liberar en forma desordenada. Y esta liberación desordenada es el estrés, claro, afectando al organismo. En cambio, si hay una liberación ordenada, pues no sentiríamos el problema del estrés. Entonces aquí estamos viendo ya la ruptura del equilibrio entre la energía y la materia. Ya, esto gracias al entendimiento de la esencia universal, pero si le quitamos la esencia universal, el estrés va a ser un tema de nunca acabar en su análisis, etc. Bien, ahora vamos a presentar otra reflexión. Tenemos aquí la energía y la materia y que la mente y el cuerpo deben estar en equilibrio. ¿Ya? Y tenemos aquí la transformación continua, es decir, de todas maneras la energía de la mente está somatizándose, ¿no? Primero, toda información se transforma en materia, o sea, se codifica, ya lo llamamos nosotros codificación, pero es esa transformación de la energía en materia. Y el cerebro, esa codificación tiene que transformarla nuevamente en energía. Eso es un sentido natural, pero cuando le damos un sentido en contra de esta esencia universal, vamos a tener un desequilibrio. Entonces, vamos a tener aquí una transformación continua de energía a materia y de materia a energía. Ese es el sentido natural. Y si no hacemos esta transformación, vamos a terminar en un estrés. Ahora tenemos aquí la liberación de energía por medio de la emoción. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando nosotros recibimos la información, el cerebro lo transforma en materia y podemos liberar por medio de la ira, es una emoción, por medio de la risa, también es una emoción, por medio del llanto, también es una emoción. Claro, es saludable porque nos sentimos alivio, pero no es un avance. Por eso dice liberación de energía sin crecimiento mental. Estamos perdiendo una oportunidad. Claro, no estamos negando que debemos practicar la risa porque es terapéutico, pero nadie quiere llorar, pues tampoco quiere la ira porque eso trae otros problemas, pero son formas emocionales de liberar la energía. Y esta liberación atenúa el estrés. O sea, quien ríe continuamente o llora, quizás no sufre el estrés porque está liberando. Pero esa salida puede ser superada de esta manera. Eso es por medio de la emoción. Ahora sí, cambiamos por medio de la razón, es decir, la liberación de la energía por medio de la razón, vamos a tener lo siguiente. La información que sigue ingresando en todas las formas, el cerebro lo codifica y nosotros, por medio de nuestra actividad, podemos transformar en pensamiento, en ideas, en trabajo creativo. No estamos hablando de trabajo rutinario, que el trabajo rutinario no es, no es crecimiento mental. Por eso dice aquí, liberación de energía con crecimiento mental. Entonces, por este camino natural de la razón, desarrollando pensamientos, ideas, trabajo creativo, la humanidad ha avanzado. La ciencia es el resultado de esta forma de actividad, ¿no? Desarrollo de pensamiento, ideas, trabajo creativo. Y
Toda la disciplina, el lenguaje, los conceptos son el resultado de esta actividad en forma natural. Solamente hay un problema en la modernidad, ya por un sentido que le hemos dado a la vida humana apegada más a la materia y descuidando la parte creativa, la parte mental, etcétera. Entonces, si nosotros continuamente liberamos la energía por medio del pensamiento, las ideas y el trabajo creativo, no vamos a sentir el efecto del estrés o simplemente no vamos a tener estrés. Ahora, si queremos ampliar un poco más este tema, vamos a tener aquí un método que nos va a permitir entender mejor el manejo de las energías, porque en base a qué vamos a manejar las energías si no conocemos sus leyes. Pues veamos aquí, tenemos aquí la esencia universal, que es la interacción de la energía y la materia. Hasta ahí no hay ningún problema. Ahora presentamos aquí los principios universales. ¿Qué son estos principios universales? Rigen también la energía y la materia, o sea, rigen la esencia universal, pero por medio de los principios universales, es decir, cada principio para cada elemento. El principio de inseparabilidad nos muestra la unidad e interacción entre la energía y la materia. Y el principio de conservación rige el comportamiento de la energía. Y el principio de destrucción rige el comportamiento de la materia. Así podemos entender cómo es la energía, qué leyes rigen y por el otro lado, qué es la materia y qué principio y leyes lo rigen. Y cómo estos dos principios están unidos por el principio de inseparabilidad. Hasta ahí tenemos el siguiente plano para entender la esencia universal. Y también estamos viendo que se mantiene el equilibrio, aun cuando son principios, hay un equilibrio entre la energía y la materia. Ahora vamos a ver el tercer nivel de entendimiento, o sea, por medio de las leyes universales. Aparentemente aquí se hace más complejo, pero no. Sigue manteniéndose la simetría entre la energía y la materia, solamente que lo estamos entendiendo en una forma más específica, más detallada cada parte. Por el lado de la energía, vamos a tener el principio de conservación, la ley de la integración, que significa que la energía tiende a integrarse a la materia. Ese es su comportamiento. Y la ley de la intemporalidad nos dice que la energía es indestructible. Gracias a esta intemporalidad, nosotros mantenemos la conciencia, ¿no? La conciencia y la memoria desde la infancia, la niñez, se va manteniendo, pero el cuerpo constantemente se va destruyendo, las células van muriendo. ¿Por qué? Porque es materia y se rige por el principio de destrucción y la ley de la desintegración y la ley de la temporalidad, es decir, todo lo que es materia es temporal. Por eso, mm, la vida es temporal, las cosas son temporales, el mundo es temporal, todo lo que observamos que es materia es temporal. En cambio, la energía es intemporal. La mente es energía, es intemporal. Por eso es necesario entender el principio de conservación y sus leyes. Ahora, este orden que estamos presentando tiene una sucesión que se convierte en método para entender la energía, pero también la materia, ambos elementos. En otras palabras, es para entender la esencia universal. Bien, entonces ahora vamos a presentar la técnica, es decir, la aplicación. ¿Cómo podemos nosotros reproducir los principios, las leyes en la vida cotidiana de un modo sencillo y simple? Entonces presentamos aquí un propósito. En esta imagen estamos viendo que todo ser humano tiene objetivos, ¿ya? Eh, tenemos metas en la vida cotidiana,
para el día a día, a mediano plazo, a largo plazo, etcétera. Tenemos objetivos. Entonces, los objetivos va a crear una necesidad de energía para alcanzar esos objetivos. Qué interesante es el cerebro. Si lo vemos de esta manera, y esa necesidad va a determinar a la vez la selección de la energía. Entonces así la mente se hace selectiva porque tiene un propósito, una finalidad. Pero si le quitamos el objetivo, no hay necesidad. Entonces nuestra mente va a ser receptiva de todos los problemas, de toda la información. Finalmente no vamos a saber qué hacer con toda esa información. Entonces eso también es otro problema que nos va a causar estrés. Entonces es muy importante en el ser humano tener objetivos, propósitos, porque los propósitos va a canalizar la energía. ¿Por qué va a canalizar? Porque va a ser, el cerebro mismo es de por sí selectivo. Es selectivo en las sustancias que necesita, pero también es selectivo en la parte mental. Pero para ello es necesario los objetivos. Los niños deben tener ideales. Los jóvenes deben tener sueños ideales. Un adulto también debe tener objetivos, metas, para que su mente sea selectiva y así no estemos nutriéndonos, ¿no? Con cualquier tipo de alimento, ¿no? Sino debemos tener selectividad. Esta es una primera reflexión, pero tenemos otra. Aquí, el manejo del estrés laboral. Muy bien. Los problemas y la solución de problemas. Entonces aquí estamos presentando un escenario donde nosotros tenemos continuamente problemas. Y hemos dicho que los problemas es parte de la vida, es inseparable de la vida. Muy bien, porque estamos interactuando con un mundo que cambia continuamente. A veces pensamos que ya lo entendemos todo, pero no, sigue cambiando y nos sigue mostrando novedades. Entonces, como eso siempre se va a dar, entonces vamos a asumir que los problemas siempre van a existir. Entonces, vamos a considerar que los problemas es una forma de energía que va a ingresar al cerebro. Se va a dar la codificación y nosotros continuamente estamos liberando en forma de solución de problemas. Bien, vienen los problemas, el cerebro lo codifica y nosotros vamos solucionando los problemas. Entonces así la energía ingresa, se transforma y sale. Hasta ahí no hay ningún estrés. El problema ocurre en lo siguiente. Cuando solucionamos un problema, pero sin tomar en cuenta si esa solución es correcta. Si la solución no es correcta, la energía va a regresar nuevamente como problema. Entonces, así nos vamos a ir alimentando de los problemas que generamos nosotros mismos, porque no tenemos la certeza de que el problema está resuelto. Consideramos desde mi punto de vista un problema puede estar resuelto, pero no desde otro punto de vista más amplio, ¿no? Quizás alguien con una mirada más amplia nos puede decir de que esa solución no es correcta y va a repercutir en ti mismo. Lo que debes hacer es lo siguiente, nos puede dar una orientación. Esto tiene una solución. Entonces, la solución es la siguiente. Veamos aquí el manejo del estrés laboral. Viendo desde este punto de vista, tenemos los problemas, recibimos el problema, el cerebro lo materializa, lo codifica y tenemos una forma de solucionar los problemas, una forma correcta, o sea, la forma correcta de solucionar los problemas. Primero, el problema está en uno, o sea, en mi persona, ese, ese plano debe seguir así. La solución de un problema debe ser un bien personal, para empezar. Debe ser un bien social, es decir, que no haga daño a la sociedad, pero también debe ser un bien para la humanidad.
Y no solo eso, sino debe ser un bien para la naturaleza, un bien universal. Entonces así al problema lo hemos concatenado hasta el infinito. Así no hay forma en que regrese, porque si regresa nos va a causar problemas. Esta práctica es sencilla, pero no es nueva. Ya ha sido anunciada por Emmanuel Kant en esa frase célebre que dice, actúa de tal manera que la máxima de tu conducta pueda convertirse en ley universal. Como se puede ver, eh, la solución de los problemas tiene que ver con la manera como podemos ver la vida y el mundo. Está todo concatenado, todo está integrado, no hay nada aislado. Y como no hay nada aislado, somos parte del todo. Entonces, nuestro pensamiento también tiene que extenderse al infinito. Por eso cuando uno quiere actuar, tiene que pensar que mi actuar, mi conducta debe ser un bien para mí, para la sociedad, para la humanidad, para la naturaleza y para el universo. Cuando uno piensa de esa manera, está actuando de acuerdo al orden universal, de acuerdo a las leyes de la naturaleza, porque todo está integrado. Bien, vamos a continuar en la siguiente con otro tema importante también.